Igual. Hola, hola mis amigos, ¿cómo están? Es un gusto saludarles. Mi nombre es Homero Fernández. Actualmente pues me siento muy honrado de estar dirigiendo un proyecto que se llama IMA, Movimiento de Integración y Actitud, en donde la intención real de este proceso, independientemente de los que cada uno nos estemos llevando, pues es sembrar herramientas, sembrar ideas nuevas que puedan permitirte a ti, pareja, a ti, amigo o amiga, que estás viviendo una situación en la actualidad de conflicto quizá, o quizá simplemente aumentar tu acervo de conocimiento cultural. Y bueno, pues el día de hoy nuevamente tenemos aquí a un súper invitado de lujo. Él es el licenciado Carlos García, que es un chavo casado con dos hermosísimas nenas, empresario, le encanta mucho leer, le encanta la educación. Es una persona que la verdad pues ha apoyado este proyecto de IMA a través de estas charlas que sin duda van a seguir dejándote muchísima enseñanza, muchísimo aprendizaje en este año 2021. ¿Cómo estás, Carlos? Muchas gracias por la invitación y contento de estar nuevamente aquí con una cápsula que sé que será de mucho provecho para las personas que están el día de hoy en el auditorio y pues a sacar el máximo provecho porque este es un tema que nos habían estado solicitando y pues a darle y un honor y un gusto estar aquí de invitado tuyo, amigo. Claro, claro, Carlos, excelente, pues bienvenido. Me da de veras un gozo hermoso de poder tenerte nuevamente y contar con todos estos conocimientos que sin lugar a duda, es como dije inicialmente, pues va a ayudar a más de alguna persona a transformar su visión actual de la familia. Y bueno, pues el tema del día de hoy se llama familias modernas y tradicionales. Damas y caballeros, en la actualidad se ha dado a la tarea muchísima gente de estar viviendo diferentes situaciones, diferentes circunstancias, que de alguna manera, pues a veces es un poquito complejo. Por ejemplo, hay familias que están viviendo conflictos porque su pareja es de otra religión, porque su esposa pues no es creyente, o quizá hay parejas que están viviendo en la que no se sienten familia, porque solamente están con el papá, o porque solamente están con la hermana, o porque quizá el niño fue abandonado con una familia totalmente diferente. Y esto está provocando radicalmente pues un conflicto muy fuerte que sin duda va a afectar radicalmente la psique de las personas, también el vínculo emocional, el sistema familiar que está impulsando pues muchos factores que están dañando inclusive muchas las relaciones y la vida de las personas. Así que el día de hoy pues tenemos aquí a un experto que nos va a ayudar muchísimo a entender este tema. Y esta frase buenísima, Carlos, con la que vamos a iniciar. El que es bueno en la familia es también un buen ciudadano. Fíjate nada más cuando la leí, porque esta frase la puso aquí mi queridísimo amigo Carlos. Esta frase, en lo personal, a mí me ayudó a entender muchísimo, pues, la experiencia interna que vive una persona. Cuando hablamos de bueno, efectivamente estamos juzgando desde la perspectiva moral si es bueno o malo. Pero bueno, hablemos desde una amplitud en donde entendemos la palabra bueno como una persona sana, una persona que es una persona que vive una experiencia de sanidad, que se convierte en una mejor persona, logra establecer una relación familiar en la que se vive una extraordinaria una vida integral y a partir de eso pues pasa a ser un extraordinario ciudadano. ¿Qué nos puedes decir sobre esto, Carlos? Justo eso mismo que tú mencionas, la importancia de identificar la familia como núcleo principal de la sociedad es parte fundamental. Comprendamos que la familia es la parte formativa en donde cada uno de nosotros como seres humanos aprendemos todas aquellas reglas o constructos sociales que nos estarán formando o nos darán el acceso a un núcleo mayor y extendido que se llama sociedad. La sociedad al final solamente es el cúmulo de experiencias adquiridas en distintos núcleos familiares y que al final se manejan, perdón, de manera globalizada y general y obtenemos ahí la sociedad. ¿Qué es entonces la familia? Pues la versión chica de la sociedad. Es ahí en donde nosotros como padres, como hijos, empezamos, como padres construimos,
una estructura moral, una estructura social, una estructura ética, donde nosotros enseñamos a nuestros hijos a comportarse con base en ciertas reglas o con base en ciertas creencias sociales. Estas creencias nos darán la entrada a una sociedad con la cual nosotros nos vamos a estar sintiendo en armonía conforme nos vayamos empatando con otras personas en las cuales más creencias, tradiciones, comportamientos, actitudes, etcétera. Entonces, ¿de qué nos sirve comprender esto? ¿Por qué? Porque al final muchas veces cuando la gente, es muy común, ¿no? En México el quejarnos del gobierno, el quejarnos de la sociedad, de lo mal que estamos. Sin embargo, hay que recordar que el problema no es solamente intentar hacer un cambio social, sino que la situación viene de raíz y esta situación que viene de raíz es un tema familiar y debe de tratarse de manera familiar. Entonces, ¿cómo se realiza esto? Bueno, el primer paso siempre será darle la información suficiente a los hijos, pero también la capacidad para tener esta flexibilidad que ellos requieren. ¿Por qué? Porque no todas las familias son iguales. Y en esto es en lo que nos vamos a enfocar más adelante. ¿Para qué? Para comprender la diversidad y la riqueza social. Bien, creo que tienes el micrófono apagado. Perdón, perdón. Es que hace ratito intenté decir algo, a lo mejor, y qué bueno que estaba silenciado el micrófono, pero bueno, lo que pasa es que empecé a escucharte un poquito medio perdido en la voz, por eso es que, pero recibo que se escuchó muy bien y que seguimos adelante, Carlos. Mira, algo que decías es muy cierto. La familia es la parte chica de la sociedad o es el núcleo de la sociedad. Es como el mar, ¿no? El mar tiene muchísimas olas que se van construyendo y todas las olas tienen una función dentro del mar, pero a final de cuentas son parte del mar. Entonces, esta familia, a final del día, va a tener una experiencia bellísima a partir de un proceso sano que se está viviendo dentro de la familia. Pero aquí viene un detalle muy interesante, Carlos, ¿no? Estarás de acuerdo conmigo que las familias pasan por procesos muy complejos a veces. Y esos complejos pues llevan a esta misma familia a un proceso neurótico que cuando entendemos la palabra neurosis, ¿sí? Es un proceso que estamos viviendo que puede ser un poquito medio divergente, complejo, frustrante, incómodo, que es una neurosis que está inclusive dentro de un mismo núcleo familiar que está provocando inclusive en muchos casos, o la mayoría de las veces, siempre un problema que no se puede solucionar. Y entonces aquí es importante que entendamos que estos tipos de familias pueden provocar, por supuesto, dentro de una familia, pues una neurosis en esta misma estructura familiar. Y que esta estructura familiar va a ser mejorada de acuerdo a la intención de la persona, pero también va a ser afectada de acuerdo a la intención o a que a veces, muchas veces ni con intención, simplemente esta misma neurosis está provocando un problema dentro de la familia. ¿Qué nos puedes platicar sobre esto, Carlos? Claro, claro, y tienes justo el punto de partida, ¿no? La neurosis familiar. Mira, la neurosis es de las personas y se proyecta en este pequeño colectivo inicial de la sociedad, que es la familia. ¿Cómo nosotros como personas, de manera principal, proyectamos nuestras neurosis? Comprendamos también que ya existen ciertas predisposiciones neuróticas al momento de hacer un constructo familiar. Platicaba hace un momento, yo me voy a relacionar generalmente con personas con quien yo tenga afinidad o empatía en creencias, en modos de ver la vida, en muchas situaciones, incluso desde el estrato socioeconómico y distintos. Cuando existe esta afinidad, nos empatamos con personas para crear una nueva familia. Bueno, nos empatamos con personas para socializar y a partir de ahí elegimos una pareja y formamos una nueva familia. ¿Qué va a tener esta nueva familia? Bueno, la conjunción entre lo que tú traes de tu núcleo y lo que yo traigo de mi núcleo. Pero como ya hay una empatía, se forma una familia muy similar que la familia nuclear.
Por eso es que luego pasa que la familia, a lo que llamamos la familia eh, política, tiene muchas afinidades con nuestra familia de núcleo. Entonces, a partir de esto comprendemos que hay situaciones que después vemos nosotros como terapeutas que se empiezan a repetir patrones y patrones y patrones. Y en el momento en el que comenzamos con esta repetición de patrones, es más fácil identificar qué situaciones pueden desencadenarse más adelante a través de ciertos síntomas y a través de eso nosotros poder intervenir. Al momento de la intervención, ¿qué es lo que identificamos? Generalmente, o una constante, y no me dejarás mentir en tu experiencia, la constante dentro de la terapia familiar son principalmente tres. La supremacía del padre, el autosacrificio de la madre y los roles sociales que están súper definidos. Así es. Súper, súper definidos. Siempre esto, hablándolo de una manera neurótica, no funcional. La supremacía del padre, tomando el primero, generalmente tendemos a hablar de, desde esta perspectiva social, la persona que es proveedora, una persona que se encarga de la alimentación, del cuidado, de la protección, de la guía. Muchas veces está muy enfocada la creencia religiosa del padre, que es la que se le inculca a los hijos a través de la madre, y cómo esta figura paterna empieza a dirigir la vida de muchos de los, bueno, dirigir las creencias de los integrantes. Y no me dejarás mentir, luego pasa muchas veces. Los integrantes de la familia, los hijos, comienzan a adquirir comportamientos muy característicos del padre, ya sea como hombre, que aprendes a dirigir de la misma manera una familia, o como mujer, a permitirte ser dirigida de la misma manera por un hombre. Ojo, estamos hablando esto desde un sistema neurótico. ¿Cómo neurótico? Desde prácticamente desde la gran mayoría, el gran porcentaje de la población mexicana. Entonces, si estamos hablando de una supremacía del padre, más allá de cualquier situación, estamos hablando de cómo muchas veces podemos vivir, ya sea un machismo encarnado, podemos vivir un procedimiento en el cual denote que el padre mantiene una superioridad sobre la figura femenina, sobre incluso sobre los hijos. Y entonces llega papá y el mundo cambia y el mundo se postra ante él para servirle. Y ya empieza la mamá. No hagan ruido para su papá, déjenlo descansar, viene de trabajar, no le den problemas. Y entonces la mamá se vuelve una protectora de la figura arquetípica del padre, que es el respeto, el poder, todas estas connotaciones distintas de supremacía. Y esto siempre está ligado a la subyugación de la madre. ¿Cómo? Al ponerse siempre en un constante nivel de sumisión. Volvemos nuevamente, este papel de sumisión no solamente es que lo ejerza el hombre o que lo ejerza el padre, en este caso dominante, también muchas mujeres a través de las experiencias vividas en sus familias nucleares repiten este proceso y lo único que hacen es, sin conciencia, vuelven a repetir el proceso de mamá, de la abuela, de la tía y continúan. Y a esto agrégale ciertos cambios sociales, pues entonces cada quien le va agregando un poquito más de su cosecha, para bien o para mal. ¿Cuál es el punto? Una vez aprendido esto, se vuelve una bola de nieve. Una cosa es lo que tú aprendes, lo que has heredado, lo que te enseñaron, pero si tú de manera inconsciente continúas caminando por la vida, es una bola de nieve, crece y 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 crece. ¿Cuál es una forma de detener esto? Uno, poniéndote a revisar tus creencias. Los introyectos es una forma importantísima de trabajo en las familias. Dos, comprender que los roles sociales, que son los terceros, no están definidos, perdón, con una intención fija, sino con una intención de funcionamiento social preestablecido, no como algo obligatorio. Entonces, cuando las personas al sentarse a formar una pareja deberían de platicar y llegar a un común acuerdo en los roles, quién es mejor para qué en este equipo y cómo se simbiotizan mejor como equipo, en el momento en el que se sientan y hay esta charla, te darás cuenta que muchas veces los roles no son los mismos. Te Claro. puedes encontrar un papá sumamente, con una energía sumamente maternal. Te puedes encontrar una madre con una gran capacidad para hacer dinero, una mujer de negocios. Puedes encontrarte con un hombre
con una facilidad para poder hacer labores domésticas o con facilidad en la cocina, y una mujer con la capacidad de poner las reglas y poner una energía fuerte en casa. Simple y sencillamente no significa que los roles se inviertan, significa que los roles existen y se designan a través de esta plática quién va a cumplir con qué rol dentro de la familia. Exacto. Y a partir de esto podemos dar pie a una familia distinta a la de procedencia. ¿Cuál es la diferencia? La conciencia que yo pongo al momento de construir mi familia y al elegir a mi pareja. Si mi pareja no tiene la intención más que de repetir el patrón del cual proviene, aunque tú te pongas de cabeza, no te funcionará. Y por eso hay muchos matrimonios fallidos. ¿Por qué? Porque luego muchas veces la mujer está cansada del sistema, del sistema social que se ha impuesto durante toda la vida. O el hombre está cansado de esta sociedad y de lo que está impuesto. Y al no haber un común acuerdo para poder hacer un cambio, pues empiezan a haber fricciones. Y Claro. esto muchas veces desemboca o en un matrimonio infeliz o en la inevitable ruptura del mismo. Carlos, qué interesante lo que estás comentando. Yo alcanzo a rescatar varios detalles porque esta neurosis precisamente que se vive en este tipo de familia, por ejemplo, en México tenemos una supremacía del padre o somos una sociedad machista que al final del día se ha estado marcando desde hace muchos años, ¿no? Pero también antes era una sociedad matriarcada, o sea, a final de cuentas los roles se han ido cambiando, se han ido evolucionando, podríamos llamarle así, porque la verdad no es una evolución, simplemente se han cambiado ciertos roles de acuerdo a las conveniencias sociales, políticas que hemos tenido en nuestra vida. Entonces, de alguna manera, algo que podemos notar es que esta neurosis, a final de cuentas, es un trastorno que está afectando radicalmente la vida social o la vida natural de las personas. En segundo papel, algo que comentas es efectivamente, los roles sociales se han manejado, se han vivido durante muchos años. Yo, por ejemplo, soy del sur, soy tabasqueño. Y el rol social, pues allá también es que la mujer tiene que estar supeditada, sí, subyugada hacia al esposo. Vengo a Jalisco, tenemos una cultura inclusive muy similar, aunque ya es muy pluralista esa sociedad, muy citadina, pues de alguna manera se sigue marcando esta tendencia, y más en Jalisco, porque en Jalisco donde se dan los machos, ¿verdad? Entonces, de alguna manera esto se sigue marcando. Hace unos días vi un video de una historia de un personaje que era judío con padres venezolanos. Él se casa con una persona que pues él teniendo un rol machista dentro de la relación, pues él viene, fíjese nomás, viene de los judíos, en donde muchos de ellos inclusive tienen muchas parejas, ¿sí? Y este señor, porque su papá sí, así vivió, de hecho, tuvo tres mujeres dentro de su casa, más otras que tuvo por fuera, ¿no? Y entonces tiene a su pareja, tiene a sus hijos, consigue a otra persona en un bar X, la consigue, la embaraza, tiene otra mujer y a final de cuentas está repitiendo esta neurosis o estos patrones de la misma familia. Por eso es que muchas veces dicen que las parejas elegimos a nuestros papás en las relaciones de pareja nueva, ¿no? Es que se parece mucho a mi papá, es que se parece mucho a mi mamá. Pues es porque lo que aprendimos. Y yo creo que algo que tengo que rescatar de lo que dices, Carlos, y se me hace importantísimo. Primero analizar la situación real. Mira, mi vida, o yo soy muy machista, por ejemplo, yo soy muy patriarcal. Entonces, probablemente voy a elegir a alguien que sea más sumisa. Entonces, yo tengo que saber primero, saber si realmente es lo que quiero, continuar con ese machismo. Segundo, muchas veces ni cuenta nos damos, pero es importante que una persona entre a ese nivel de conciencia, decir, este es mi machismo y entonces yo elijo a lo mejor a alguien que pueda ser más, más controlable, ¿no? Hasta cierto punto. O en su defecto, trabajar mi machismo y buscar a alguien con que yo pueda buscar una sustentabilidad en donde ambos sea funcional esta relación para que ambos estemos plenamente felices. Y bueno, pues llegar a acuerdos, como tú bien lo decías, y por tanto buscar siempre ese propósito importante en la figura, también en el fondo,
de que ambos tengan que ser totalmente felices. No significa que, y no sé, Carlos, si me vayas a decir al contrario, pero no significa que hay parejas que no sigan funcionando de esa manera, ¿no? Ahorita veremos también los tipos de familias, pero se me hace muy interesante la parte en la que yo siempre he dicho, mientras no sea neurótico, mientras no lleve a la familia a generar conflictos que lleven a tronar una relación, que lleve a lastimar a la otra persona, muchas parejas muchas veces son funcionales y pueden ser muy felices, pero siempre y cuando estén en esa búsqueda de seguir creciendo juntos. Si tú llegas y es que aquí el que manda soy yo, aquí el que dirige soy yo, bueno, inclusive bíblicamente así se ha vivido muchas veces esta autoridad machista, ¿no? De que el hombre tiene que ser, bueno, pues probablemente sí, hasta cierto punto en ciertos roles, pero no en procesos de dignidad, no en procesos de control hacia la pareja, no en procesos de lastimar inclusive la psicología, el cuerpo a nivel sexual, a nivel económico, que es otro tema buenísimo sobre la cuestión económica de la pareja, pero sí lastimar la otra pareja como tal. Entonces, para rescatar esta simbiosis que se puede vivir dentro de la relación, se tiene que primero analizar, se tiene que llegar a acuerdos en la pareja y siempre desde este propósito en la figura y en el fondo de la felicidad de ambas parejas. ¿Cómo ves, Carlos? Sí, sí, totalmente de acuerdo en ese aspecto y resaltar lo que mencionabas. Claro que es muy común que se viva en felicidad esta parte neurótica. ¿Por qué? Porque hay un común acuerdo o hay una comodidad en este estado y mantenerse así también es muy placentero. ¿Por qué? Porque no te estás sometiendo al cambio, no te estás sometiendo a una conciencia, no te estás sometiendo a un punto de decisión y por lo tanto continuar con la corriente es lo más sencillo. Siempre será lo más sencillo. Así Sin es. embargo, no significa que sea precisamente lo correcto o lo mejor. Uh-huh. ¿Qué es esto? Dependiendo de las adecuaciones a las que llegue la familia. Es por esto que nosotros proponemos estas situaciones y como lo mencionas ahorita más adelante, tocamos los tipos de familia, los cuales tienen sumamente marcado esta, esta dificultad al cambio. ¿Por qué? Porque el tipo de familia tradicional, que justamente está enlistado ahí, pues es el típico tipo de familia donde está mamá, papá y los hijos. Y es el tipo de familia que comúnmente se ha conocido en México y generalmente en el mundo. Sin embargo, ha cambiado. ¿Por qué ha cambiado? A raíz de la diversidad y la pluralidad que tú mencionabas de la sociedad, cómo poco a poco hemos ido creciendo como personas, cómo cada vez hemos ido aceptando cada vez más distintas formas de pensamiento, obviamente el movimiento migratorio entre distintos tipos de culturas, de distintos países, ha hecho una versión neófita de esta sociedad que apenas empieza a caminar y empieza a encontrar nuevos pasos en su diversidad. Bueno, el tema de las familias. La familia nuclear, la familia básica, mamá, papá, hijos, es de donde nosotros provenimos. Y esta familia es quien nos dota de creencias, de formas de resolver conflictos, de las creencias sobre la moral, sobre la ética, las creencias espirituales, que si bien muchas veces ya no están tan ligadas de la mano, sí hay una línea, hay una tendencia que se sigue sobre la cual los hijos continúan mayormente con los pasos de los padres en este tipo de experiencias. Sin embargo, también, y lo recordarás, si la familia, si los padres, las personas que se dedican a formar esta familia, no son personas que para los hijos sean dignos de continuar, se va a romper el patrón. Y muchas veces se traspola y nos vamos al otro extremo. Ejemplo, yo tengo, por decir, si yo tengo una madre sumamente católica, sumamente religiosa, devota, pero a lo mejor hay situaciones en mi madre que a mí no me gustan o que me parecen poco, no sé, poco congruentes y hay un conflicto directo con la madre en ese aspecto, muchas veces el hijo o la hija tienden a rechazar directamente esta creencia. ¿Por qué? Porque veían a la madre tan inmersa en esta creencia que automáticamente la rechazan y se van al otro lado, ¿sí? Y no estamos hablando de un proceso de conciencia. Tomemos en cuenta, al final son extremos y los extremos nunca serán lo mejor.
Exacto. Estamos hablando que te pasas del blanco al negro de volada. Entonces, entendamos de esta parte, no implica conciencia, implica rechazo. Y rechazar no muchas veces lleva un proceso de conciencia. No que tú seas distinto o distinta a tu familia de núcleo, implica que tú eres una persona distinta, especial, mágica o trabajada. Simple y sencillamente implica que estás rechazando una creencia inicial por la cual tú ya venías configurado. La diferencia es, le puse conciencia, realmente estoy sintiéndome mejor, tengo un cambio, hay beneficios para mí en lo personal y colectivamente para la gente de mi entorno. Viene mucho esto de la mano. Y estas son las familias nucleares. Las familias extendidas es la familia mexicana donde vive la abuelita, la tía, con el primo, o que vive el tío también, o que vive el medio hermano. Entonces, estas familias extendidas las conocemos mucho, sobre todo en las partes tal vez más rurales, en donde todavía es la costumbre o la fuerza, la comunidad familiar es mucho más arraigada, donde la convivencia familiar también es más fuerte e incluso donde muchas veces los lugares se prestan para eso, donde a lo mejor tienen o heredan una casa muy grande, heredan un terreno grande y viven ahí pues los hijos de los dueños con sus respectivos hijos. Entonces, estamos hablando de una familia extendida en donde no solo se encuentra tu familia nuclear, sino que se encuentra de una familia hablando de tíos, primos, etcétera. Abuelos también. Claro. En la parte de las familias monoparentales, a raíz de los años del 2000, que fue cuando hubo un incremento en divorcios, la familia monoparental, perdón, se volvió cada vez más común. Tú recordarás que antes no era tan bien visto ser hijo o hija de un matrimonio separado. Antes las familias perduraban en el matrimonio independientemente de la situación emocional, se mantenían en este matrimonio para evitar un qué dirán social. Entonces, las relaciones se mantenían. Sin embargo, aquellos matrimonios que se rompían y provenían hijos de de madre soltera, por ejemplo, estamos hablando que es una familia monoparental en la que solamente se encuentra presente uno de los padres. Este tipo de familias tuvo un crecimiento muy grande a partir del año 2000, en donde empieza a ver cómo este tipo de rupturas, digo, no nos vamos a meter tanto en un tema social porque nos da para mucho, pero Claro. básicamente hablamos de este cambio en donde empieza a haber una inclusión mayor de la mujer en la industria, empieza a haber una inclusión mayor del hombre en la casa, pero sobre todo donde la mujer empieza a encontrar más independencia y por lo tanto empiezan a haber estas rupturas en matrimonios y por lo tanto las familias monoparentales empiezan a crecer o empiezan a dar en tendencia. Por Las supuesto. familias, después de esto, las familias homoparentales. Esa es una cuestión muy nueva ahorita y que como en su momento hubo cierto problema en la transición y cierto conflicto con las familias monoparentales, ahora lo está viendo con las homoparentales. Estamos hablando de familias compuestas por padres del mismo sexo, dos hombres o dos mujeres que desarrollan una familia a través ya sea de la capacidad propia reproductiva o de una capacidad asistida o de la adopción. Sin Claro. embargo, es una familia que está regida o está caracterizada por la formación de padres del mismo sexo. Cada vez hay una tendencia en México, no es muy común. ¿Por qué? Porque en México todavía tiene un proceso largo todavía la parte de la homosexualidad, que poco a poco se irá trabajando y se irá desbloqueando un poco más. Sin embargo, todavía en México, por estas situaciones digamos, digamos como de unas de creencias más fuertes, Ujú. hay menos proceso para esto. Después de esto tenemos también las familias de padres separados, que volvemos a lo mismo, se vuelven similares a las monoparentales. Estamos hablando de hijos que nacieron bajo un matrimonio y posteriormente se encuentran a vivir en distintas casas incluso, o una temporada con un papá y la otra temporada con la mamá, y así sucesivamente. Estas familias, a diferencia de las monoparentales, es que muchas veces las monoparentales eran hijos nacidos fuera de un matrimonio o fuera de una relación formal. Y las familias creadas por matrimonios o de padres separados es porque sí existía una relación de los padres y posteriormente se deshizo. Después de esto tenemos las familias mixtas, ensambladas o reconstruidas. Estas familias
Yo he tenido algunas de estas familias, por ejemplo, en terapia, sobre todo las familias mixtas, que es la típica, ¿no? Los tuyos, los míos y los nuestros. Claro. Papá viene con 2 hijos, mamá viene con un hijo, se casan y tienen 1 o 2 hijos más producto de ese matrimonio. Son familias que comúnmente tienden a tener procesos de adaptación muy complicados, porque estamos hablando que provienen 2 familias de distintas costumbres, de distintos procesos, de distintos momentos, con sus propias heridas, cada uno de la separación de sus respectivos matrimonios, y vienen a formar una nueva familia. Y muchas veces, que para quien es más complicado, es para los hijos que se tienen que adaptar a esta nueva convivencia con nuevos hermanos y aceptar a personas extrañas como parte de su familia, que a la postre, más adelante, darán pie a una familia nuclear. Ujú. Pero es una familia nuclear que cae mucho en la tendencia del conflicto al momento de unirse. De igual forma, las ensambladas o las reconstruidas, que son las reconstruidas, tienden a ser padres separados que después vuelven a unirse en pareja, pero muchas veces son poco sabidas. ¿Por qué? Porque se guardan en secreto y tal vez después regresan. Entonces, vuelven un poco más por ahí. La familia acogida, por ejemplo, la familia acogida tiene la característica de los hijos de personas que no pueden tener, no tienen la capacidad reproductiva y adoptan niños, o hijos que deciden, perdón, personas que deciden no tener hijos por voluntad propia y adoptar hijos, adoptar niños. Entonces, esto como es una nueva tendencia de crecimiento y cada vez va más al alza, cada vez hay más personas que deciden adoptar, lo cual es, pues digo, hay muchísimas casas aquí en México, muchísimas casas de orfanatos en donde hay muchísimos niños. Entonces, es un pensamiento muy probablemente un pensamiento más responsable. Y la última es sin hijos por elección. Esta es la cereza del pastel de nuestra sociedad y de nuestra generación. La gran mayoría de nuestras nuevas relaciones, de nuestros nuevos matrimonios, familias llamadas Dixes en inglés, que son familias que han decidido simple y sencillamente ser pareja, pero no tener hijos. Claro. ¿Y qué es lo que promueven? Un estilo de vida económico mucho más alto, a diferencia de una familia que lógicamente tiene que mantener o sustentar una casa con hijos. Entonces, esta creencia o esta tendencia va mucho más a la alza y sobre todo en países europeos. Es muy, muy, muy común ahora y en México comienza esta tendencia. Te lo digo ¿por qué? Porque tengo yo muchos amigos que están en esta etapa, ¿no? En donde a lo mejor están decidiendo si tener o no tener hijos o que se acaban de casar y varios, muchos han decidido no tener hijos, simple y sencillamente continuar con sus relaciones actuales y ser pareja sin hijos. Y esa es una constante nueva. Carlos, fíjate que ahorita mientras estaba escuchando cada una de las tipos de familia, los nucleares, de padres separados, homoparentales, me estaba dando cuenta que efectivamente, ¿estás por ahí? Hola, 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 hola. Ah, sí, perdón. Entonces, sí me escuchas. De Sí, pronto ya te escucho. te quedaste como atorado. Pero bueno, escuchaba yo y decía, bueno, ¿cómo hemos ido cambiando muchos paradigmas que teníamos originalmente? Por supuesto, podríamos decir si es bueno o malo, no lo sé, si es sano o no, eso cada quien lo decide dentro de la pareja. Y muchas de las familias nucleares, que son de donde venimos, la mayoría, inclusive después de la Segunda Guerra Mundial, todos los baby boomers que fueron los que crearon familias y familias y familias y casas y casas y casas. Al final del día, si vieran esta realidad que estamos viviendo, diríamos, ¿qué ha pasado con esta situación social? ¿Qué hemos creado? ¿Qué hemos construido? Fíjense que a mí me da gusto porque estamos viendo toda la realidad familiar que estamos viviendo. Y efectivamente lo que decías hace rato, si desde el punto de vista del propósito de la felicidad, estando en una zona de comodidad o una zona de confort, que es desconfort más bien, nosotros estamos tratando de vivir nuestra vida de acuerdo a lo que creemos que debe de ser, pues efectivamente aquí están los resultados. No puedo dejar, y la verdad no lo puedo dejar de decir, aunque soy un poquito fuerte, algo no hemos estado haciendo también correctamente, de tal manera que hemos estado construyendo familias
que realmente son familias hasta cierto punto disfuncionales. En muchos casos, no quiero decir que todos, porque en muchos casos sí están funcionando muy bien, a pesar de que los estilos, los tipos de familias son diferentes, todos sí funcionan bien. Han estado inclusive estabilizándose emocionalmente dentro de estas familias, pero también por otra parte creo que es importante que vayamos a esto que acabamos de decir hace un ratito. Muchos de los que vivimos procesos de machismo, procesos matriarcales, procesos de cacique, inclusive dentro de la familia, hemos estado haciendo las cosas de una manera pero tan molesta, tan incómoda para mucha gente, que hemos estado generando los padres esta neurosis con los hijos. Yo les he platicado en algún momento que a mí me pasó que hace aproximadamente unos 14 años, yo me separé, me divorcié a las 3 leyes igual, y fue muy bonito porque a pesar de que viví esta experiencia, yo me acuerdo que mi papá, mi familia me decía, Homero, ¿cuándo viene la siguiente pareja? Y yo estaba tan mal, tan incómodo y todavía voy saliendo de ese proceso que yo decía a mi papá, pues, o sea, ¿cuál es la urgencia? Volver a cometer los mismos errores, estar mal, estar incómodo. Si ahorita que ya estoy teniendo una relación, aún así yo tengo que seguir trabajando conmigo porque a veces sigue saliendo esa incomodidad, esa frustración, ese abandono, ese sentirme superior, ese matriarcado, ese patriarcado en mi vida. Imagínense los que no tenemos esta capacidad de reflexión. Yo creo que es importante que el que nos demos cuenta que hay diferentes tipos de familias es para darnos cuenta que tenemos que seguir trabajando con nosotros, analizarnos, perdón, generar esta reconstrucción para que en este tipo de familia que estamos viviendo, pues podamos construir esa mayor felicidad que en el fondo estamos buscando todos. ¿Estamos de acuerdo? Antropológicamente el ser humano siempre ha buscado estar bien, estar en paz, estar tranquilos, estar en una mejor condición de vida. Cuando tú estás metido en una neurosis, un trastorno no funcional dentro de la familia, al final del día, ojo con esto, es un semáforo, una luz amarilla del semáforo que nos tiene que decir, hay que reconstruir nuestra propia estabilidad. Si logramos hacerlo y al rato decidimos no tener hijos, perfecto, sé feliz. Solo recuerda también que hay mucha gente que, por ejemplo, en Italia están pagándole a extranjeros para que se vayan a tener hijos a Italia porque están perdiendo ya no hay casi niños en Italia. ¿Sí? Si tú dices, oye, yo voy a vivir en una relación homoparental, pues bueno, a final de cuentas es tu decisión, pero ojo, no hagas daño a otros. Busca desde el amor reconstruir esta relación, esta vinculación de amor. Que no hagas daño. A mí algo que sí me molesta mucho es que luego quieren adoptar niños y hacerlos al estilo, eso es algo que no sé, no puedo comprender todavía. Carlos, luego voy contigo a unas terapias para que me digas, es un paradigma que a lo mejor tengo todavía, pero es eso, es buscar que en estas nuevas familias estemos buscando ese amor, reconstruir ese amor que a lo mejor no tuvimos como por el papá que nos lastimaba, nos golpeaba, la mamá que quería que todo se hiciera a fuerzas como ella quería. Y bueno, pues es que tenemos que sanar este dolor. Yo me acuerdo de un amigo de la universidad, en el desarrollo humano, que todo el tiempo estaba atacando a la iglesia católica y él se sentía monje, ¿no? Y dice, no, es que yo todo lo que Buda decía, y en el fondo atacando a la iglesia católica, yo le decía, perdón, yo sí, a veces critico ciertas cosas de mi iglesia, pero eso de estar con ese odio, pues yo le decía, amigo, pues primero sánate tú ese dolor, esa frustración, ese coraje y después, bueno, pues ya tendrás un punto crítico para poder a lo mejor atacar ciertos asuntos que son importantes atacar. Yo no estoy diciendo que la iglesia no haya cometido también errores, pero al final del día es no seguir transmitiendo este odio, no seguir transmitiendo este coraje, no seguir transmitiendo este abandono que vivimos, porque entonces, ¿de qué sirve que estemos tratando de seguir construyendo familias diferentes si al final del día no estamos viviendo ese verdadero amor en nuestra vida? Entonces, Carlitos, pues bueno, a lo mejor aquí saqué esta parte de mi pasión, pero la verdad que yo estoy en la mejor, estoy en pro de que las familias, cualesquiera que sea, siempre estén viviendo desde el amor.
que estén buscando siempre estar mejores para poder salir adelante, para seguir manteniendo este vínculo y hacer una mejor sociedad. Pues así como Carlos, su servidor, no nos queremos poner como salvadores del mundo, porque no es nuestra posición, pero sí queremos proponer una nueva manera de pensamiento que pueda ser, o más bien no proponer una nueva manera de pensamiento, sino simplemente seguir recordando que la mejor manera para subsistir, para ser sustentables en una relación, en una familia, es siempre buscar el amor, el amor real, auténtico, el que no busca hacer lo que él quiere o el otro quiere, sino que busca siempre la justa razón dentro de la relación. Eso a mí me encanta. Bueno, no sé si quieras comentar, Carlos, algo al respecto, pero bueno, pues ahora vienen también las costumbres y tradiciones que será buenísimo que nos ayudaras a continuar con el tema. Tomando ese mismo punto que mencionas, como, perdón, cómo ha sido de complicado este mismo proceso de cambio, de transformación. Y sí, en efecto, las transformaciones se dan a través de cómo nosotros como individuos aportamos a nuestros diferentes colectivos, ¿no? Colectivo directo familiar o colectivo extendido sociedad. Ujú. Y conforme vamos aportando nuestra individualidad, vamos generando esta nueva energía que mueve y que va designando, perdón, el proceso y la transición de nuestra sociedad. Exacto. Y para esto es muy común darnos cuenta, es muy evidente o es un indicador directo las costumbres y las tradiciones, cómo se viven y cómo permean en la sociedad, cómo permean en nosotros como personas, qué tan fuertes se mantienen o qué tan vigentes están. Por lo mismo, es cada vez más común que el tema de las tradiciones o que haya menos practicantes o se vuelvan a diluir. Te voy a poner un ejemplo. El Día de Muertos en México es una tradición que comúnmente era, pues, si bien valorada, poco practicada hasta que hubo un nuevo detonante social que lo pasó de una generación ya casi terminada a una nueva generación. Y Claro. es a partir de la película de Coco. Así es. Llega la película de Coco y entonces las nuevas generaciones empiezan a retomar esta tradición, empieza a haber una nueva visión de esta tradición, empieza a tomar cierta moda y empieza a haber cierto nuevo gusto por estas tradiciones. ¿Y qué es lo que sucede? Vuelve a tomar fuerza, vuelve a tomar energía esta misma tradición y ahora, días de muertos posteriores a la película, empiezas a ver de repente muchas escuelas que ya disfrazan a los niños, ya empiezas a ver a muchos niños que hacen sus altares. Ya antes lo hacían, pero no con la misma convicción que se hace hoy, no con la misma fuerza y la misma creencia que se hace hoy en día. Anteriormente se hacía porque te pedían la maqueta del Día de Muertos y decías tú, pero ahora se hace con una creencia, con una convicción y cada vez es más común que en las casas incluso veas el altar de muertos. Sí, Y sí, estas creencias se empiezan a reforzar a través de distintos estímulos sociales, pero así. también hay estímulos sociales para diluir costumbres. Y lo mismo nos pasa con lo segundo, los ritos familiares. Te voy a poner un ejemplo. Y a mí me tocó vivirlo en casa de mi abuela. Antes era muy común. Antes de comer se oraba, todos juntos. A mí, en mi generación, con mi mamá, mi familia, a mí ya me tocó que a lo mejor no existía la oración, pero estaba la televisión ya presente. Y Claro. entonces ya no había una convivencia tal cual. Y ahora ya ni la televisión o ya ni la oración. Está la televisión de música de fondo y todo el mundo en el celular. Sí, ¿Qué es claro. lo que pasa? Estos estímulos personales y sociales empiezan a realizar una disolución de las creencias, una disolución de nosotros como personas. Y ojo, las creencias muchas veces están implantadas en la sociedad sin conciencia alguna. Claro. ¿Se hace por qué? Pues porque así me han enseñado que se hace y nadie se ha sentado a cuestionarlas. Pero tradiciones que han sido o que son valoradas, las cuales generan comunidad, las cuales generan unión, las cuales generan que tengas la capacidad de conocer al otro a través de un diálogo, esas sí se deben de reforzar. Así Y es. esas tradiciones reforzadas permiten que sea una unión personal y familiar mayor. Exacto. Pero si por el contrario
yo me alieno a través del celular, me mantengo fuera y distraído de lo que sucede a mi entorno, y lo único que sé de la persona a mi lado es por lo que publica, por los memes que publica en el grupo de la familia o por las cosas que publica en sus redes sociales, estamos hablando de que cada vez hay una pérdida más de intimidad entre las personas, Claro. entre familia, entre padres, entre hermanos, entre hijos. ¿Cuál es el objetivo? Es la unión, es el conocimiento, es esta sensación de familiaridad. Porque ¿qué va a pasar con estos niños cuando tengan que formar una familia? Por Se van a supuesto. encontrar una niña que sale de esta familia y un niño que sale de esta otra familia y forman una nueva familia. ¿Qué va a pasar? ¿Qué van a transmitir? ¿Qué van a enseñar? Esos aprendizajes. Por Repito supuesto. nuevamente, hay aprendizajes que nos despersonalizan. Y también tenemos el beneficio que con el paso de las generaciones vamos quitando muchas cosas que no funcionan, muchas cosas que ya no son de acuerdo a lo que estamos viviendo. Pero hay otras muchas que sí se deben de reforzar. Y Claro. en este proceso se va perdiendo de muchas formas, perdón, esta esencia humana de convivencia, de sociedad y de armonía. Por otra parte, estas nuevas prácticas son muy ad hoc de modelos extranjeros. Así es. Tradiciones extranjeras, bueno, tenemos muchísimas, pero principalmente, por ejemplo, Halloween, San Valentín, son tradiciones no muy mexicanas, ¿sí? Que ya con el paso de del tiempo que tienen a lo mejor 20, 30 años realizándose, se han vuelto un poco más tradicionales, siguen sin ser tradiciones mexicanas, incluso sin ser tradiciones tan regionales. Así es. Y esto también, así como han llegado estas nuevas tradiciones, han llegado nuevos estilos de vida. Te lo voy a poner en simples y resumidas palabras. Las personas, cuando tenemos la oportunidad de viajar y de conocer distintos países y conocer distintas culturas, nos enriquece. Siempre será muy rico para nuestra cultura. El problema es cuando comenzamos a adaptar tradiciones poco productivas. Poco Exacto. productivas no para la industria, no poco productivas para mí en lo personal, sino poco productivas para la unión familiar. Y con esto, nuevamente, tomamos en cuenta que es el punto personal. Esto necesita, o poco a poco, de poner más conciencia en lo que hacemos. La llegada de creencias familiares, por ejemplo, una creencia muy anglosajona es que a partir de que la persona tiene 17, 18 años, se va de casa y ve a mamá y a papá tal vez una vez al año. Las llamadas telefónicas son muy esporádicas y son distanciadas. Y el núcleo principal se vuelven las amistades. O si bien te va, si no, te alienas completamente en el trabajo y solo eres una máquina productiva. Por supuesto. Ese tipo de costumbres empiezan a moldear de manera distinta las creencias en nuestra estructura nacional, de la sociedad, de la familia. Y poco a poco, ¿qué es lo que va a acabar pasando? Pues se van perdiendo ciertos valores. Valores no inculcados, sino valores externos, valores que no están tan ad hoc a la sociedad. Claro, la sociedad está en constante evolución, por supuesto. Somos seres humanos, somos individuos, somos personas completamente distintas cada quien. Sin embargo, siempre el objetivo será mantener una unión. Ojo, no vivir como muéganos, pero sí una unión que enriquezca nuestras relaciones. Exacto. Carlos, buenísimo, buenísimo. A mí me encanta. Yo quisiera en este momento comentar algo al respecto de lo que dices. Fíjate qué interesante. Cuando yo estoy de acuerdo en los cambios, estamos viviendo una globalización masiva, una globalización que está transformando el trabajo, las condiciones familiares, los vínculos laborales también. Y todo esto al final del día, pues va a traer también muchos cambios que van a tener o tenemos que adaptarnos para que podamos subsistir o ser funcionales dentro de la sociedad. Sin embargo, pues también estoy ad hoc de que a pesar de lo que estamos cambiando y que todos estamos haciendo estos cambios de alguna manera u otra, pues no podemos perder esos valores que tú mencionas, Carlos. También no podemos perder hábitos naturales que son parte de nuestra conclusión natural de nuestra vida. No podemos tampoco perder esa inteligencia emocional. Me da mucha tristeza que ahora, entre más celulares y tecnología tenemos, menos inteligencia emocional tenemos. Hace poquito supe, o hemos sabido a varias personas
que se bajan del carro porque la mamá le quitó el celular, porque la mamá no la dejó salir, la castigó, y eso es por una frustración, una intolerancia a la frustración muy fuerte, que creo que es importante que trabajemos. También la autoestima. ¿Qué tan importante, inclusive a nivel neurológico, se ha estado estudiando la importancia de la autoestima dentro del proceso de la persona? Es importante que en la neurogénesis necesitamos integrar esta autoestima que nos genere una mejor condición, una seguridad, una confianza, un acercamiento con la gente, porque ni siquiera ya sabemos acercarnos con las personas. Y por último, pues dentro del proceso de IMA, siempre buscamos que tú vayas a un entrenamiento integrativo a nivel espiritual, mental, físico, social y económico. Esas son las estructuras y ahora a nivel social, pues buscamos esta cuestión relacional que es sumamente importante. Carlos, ¿cómo concluimos esta sesión, Carlos? Yo cierro y concluyo con reforzando lo que mencionaba hace un momento. La importancia es siempre mantenernos flexibles al cambio. Exacto. Nuestras sociedades siempre están en constante evolución y en constante cambio. Lo importante de este cambio no solamente es permitirnos la evolución a lo que viene, sino también permitir que las situaciones benéficas para nosotros como personas evolucionen con este mismo cambio. Así Y es. habiendo una nueva amalgama en esta transformación, poder tener un nuevo horizonte. Exacto. Carlos, pues muchísimas gracias. Estuvo muy, muy completo esta cápsula. La verdad es que esperamos de corazón que les pueda ser útil para poder seguir haciendo mejores familias, mejores personas, mejores seres humanos y desde la creencia que yo tengo, pues mejores hijos de Dios. A pesar de cómo somos o hemos sido, recuerden, a nosotros solamente nos construye nuestra vida, nuestra realidad actual a partir de nuestra propia conciencia y de nuestras propias elecciones. Tú decides si lo que tienes ahora te gusta o si quieres cambiarlo. Elígelo cambiando tu mente, cambiando tu corazón, cambiando tus acciones. Y recuerden que mientras hagan un acto de amor por sanarse, siempre, siempre lo estarán haciendo bien. Muchas gracias, Carlos. Que tengas un excelente día. Dios me los bendice a todos. Hasta pronto. Gracias.